Listo. En este caso, pues vamos a hacer este ejercicio y es muy importante por lo siguiente, porque dice, mira, determine la fuerza que está presente en el elemento CF. El elemento CF es este que está acá, lo voy a resaltar aquí para que usted lo vea, y nos están pidiendo entonces la fuerza I. Indique si el elemento está a tensión o a compresión y suponga que cada elemento está conectado como si tuvieran pasadores. Como si tuvieran pasadores. Ahora, hacer el método de nodos en esta parte es muy complicado porque primero me tocaría analizar un nodo, después otro nodo y después sí llegar por ahí hasta acá para poder saber cuánto es la fuerza acá. O de pronto al revés. Hallar la fuerza o este nodo acá y de pronto después este acá o el de acá para poder hallar la fuerza acá. Entonces se vuelve un poco engorroso porque hay mucho trabajo antes de llegar a la única fuerza que me están pidiendo. Si me pidieran analizar fuerza por fuerza de todos los elementos, pues hasta así, ¿no? De todos los nodos. Pero acá para solo hallar la fuerza en esta barra me parece que es un poco engorroso. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer para resolver esto, pues es lo que yo le digo, que uno siempre tiene que tener un método para resolver las cosas. En este caso, mi método consiste en identificar los puntos de contacto, que en este caso son A y B y E, y ponerle sus respectivas reacciones. Por ejemplo, en A, eh, para contrarrestar estas dos fuerzas, pues yo le pondría una fuerza vertical y de pronto una fuerza aquí, a X y a Y. Y aquí en E, que es un punto de contacto sencillo, yo le pondría un EY. Así de esta manera, esta fuerza AY y EY se encargan de sostener los 8 kilonewton. Si usted observa entonces, esta AX, ¿qué estaría haciendo? Estaría yendo a X. En este caso, AX no tiene, digamos, razón de existir, porque no hay ninguna fuerza en X que contrarrestar de manera externa. Con eso en mente, entonces las reacciones realmente me quedarían de la siguiente manera. Así, una AY, una EY y paremos de contar. ¿Listo? Bueno, siguiente parte. Recordemos que vamos a aplicar el método de la sección, ¿cierto? Para poder encontrar esto. Pero pues el primer paso es identificar las fuerzas. Ahora, me voy a quedar con esta estructura y lo que voy a hacer es aplicarle una sección ahí como la que ustedes ven en la línea roja. Aquí le cambié un poquito el foco porque se vea como pixelado ahí, como borrosito. Pero ahí está, creo que se entiende bien cuál es la sección que voy a elegir analizar. En el entendido de que los nodos están ahí puestos A, B, el C, por aquí se me ocultó, A, B, C, D, con el cambio que le acabé de hacer, A, B, C, D, E, F, G, H, I. O sea, van en esta dirección A, B, C, D y después por arriba, A, B, C, D, E, F, G, H. Sí van en esa dirección. Entonces, ahora vamos a plantear, ya tengo las reacciones, ahora me falta el valor de la reacción. Entonces, pues vamos a comenzar con la sumatoria de momentos en A para hallar EY. Entonces, si observamos, si yo hago sumatoria de momentos en A, esta fuerza de acá por lo menos me haría un momento en esta dirección, esta acá hacia allá, y esta EY me haría un momento hacia allá, o sea, positivo, porque sería contrario a las manecillas del reloj, mientras que esta y esta serían negativos. Entonces quedaría EY por 16, EY por 16, porque desde EY hasta A hay 8 más 4 más 4. Entonces, 8 y 8, 16. Los 3 kilonewton serían por 8 y 4, ¿no? 8 más 4, 12. Y los 5 kilonewton serían por 8. De ahí puedo despejar Y y me daría más o menos 4.75 kilonewton. Ahora, de una sumatoria de fuerzas en Y, ya que tengo Y, pues ahora sí puedo plantear de pronto una sumatoria de fuerzas en Y para poder hallarla. Entonces, Y y Y van para arriba positivas y las otras dos van negativas. Y aquí, en el entendido de que Y ya lo había calculado, puedo despejar a Y. Y a Y me da 3.25 kilonewton. Bueno, borro acá. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el corte, ¿no? La sección. Si usted observa la sección, permítame, voy a arreglar esto de los nodos.
Y ya trae los nodos para adelante para saber cuáles son cuáles. Digamos que aquí esto puede ser tan fácil o tan sencillo como uno le dé la visión, digamos. Para poder explicar la sección que se tomó, que es esta, digamos, esta parte de acá, esta sección, y analizarla, pues observamos que aquí va a haber un punto de contacto, aquí va a haber un punto de contacto, aquí va a haber un punto de contacto. Em, estas, estas fuerzas, por ejemplo, en este caso, hemos tomado, digamos, que esta fuerza en esta barra, pues va a ir haciendo un empujón. En este punto también va a ser un empujón. Y acá en este punto va a ser un tirón. Un tirón. Estas direcciones se suponen, ¿no? Estas direcciones se suponen. Uno las puede analizar para darle algún sentido, pero para que sea más rápido, digamos, para que sea más rápido uno no debe tener tiempo, pues se suponen esas direcciones. La fuerza tiene que ir en la dirección de la barra. Esto sería F, G, F. Esto sería F, C, F. Esto sería F, D, C. Sí, se suponen. Usted le puede suponer hacia adentro o hacia afuera. Lo importante es que van en la dirección de la barra, ya sea hacia arriba o hacia abajo, pero van en la dirección de la barra. Y al final las ecuaciones dirán si nos quedaron bien o nos quedaron mal. Bueno, eso creo que se logra entender, ¿no? Con eso ya tendría todas las fuerzas. Por eso usted aquí ve las fuerzas que están acá. Esto que está acá, pues no es parte del diagrama de cuerpo libre por el momento, ¿no? O sea, simplemente están las mismas fuerzas que pinté allá. Y usted observa también que ellos tienen aquí, en este proceso de solución, en esta estrategia de solución, ellos tienen aquí un punto O. Vamos a mirar por qué ese punto O es conveniente y aunque uno podría seguir haciendo, si uno no encuentra ese punto O y no lo ve, no hay problema, pues plantea ecuaciones, sumatoria de fuerzas en X, en Y o momentos para esta estructura, para esta sección de la estructura. Pero quisiera mostrarles por qué ese punto es valioso. Lo primero que quiero dibujar un triángulo acá. Si ustedes observan, aquí se forma un triángulo y hasta este punto, que no sé si lo están viendo aquí, este punto que estoy resaltando que quedaría en todo, en todo donde termina el triángulo, en la parte de abajo, en la punta del triángulo, en la parte de abajo, y ahí donde termina, pues realmente no es parte de la estructura, ¿no? O sea, no es parte de la estructura. Pero yo de ese triángulo tengo la altura, o sea, yo de este triángulo tengo la altura, porque todo esto es 6, aquí está 4 y aquí está 2, sería 6. Y toda esta distancia, pues yo sé que de aquí hasta aquí es 4, otros 4 hasta E y un pedacito más que vamos a llamar X. Un pedacito más para llegar hasta acá. Entonces yo tendría la altura y tendría la base en el entendido de que X no lo tengo. Bueno, ahora, también acá se forma otro triángulo. Y yo también de acá tengo esta altura que es 4, ¿cierto? Y tengo esta distancia que son 4, la base serían 4, más este pedacito que hemos llamado X. Este pedacito que hemos llamado X. Entonces, yo puedo hacer una semejanza de triángulos para hallar esa distancia X. Ahora, profe, ¿pero por qué me interesa esa distancia X? Bueno, porque resulta que ese punto O, si yo hiciera momentos en O, pues la fuerza, esta fuerza, vendría en esa dirección, ¿sí? Vendría en esa dirección y se me cancelaría también con esta otra fuerza, porque esa estaría sobre el eje. Entonces, ese punto es interesante porque me cancelaría dos fuerzas, hacer momentos ahí por fuera de la estructura. A veces es más fácil hallar una distancia X que hallar de pronto esas fuerzas en esas condiciones. Pero yo le propongo que usted lo haga por este método y lo haga por el método que a usted se le hubiera ocurrido, a ver qué hubiera pasado, ¿no? También, a ver cuánto le da. Entonces, de semejanza de triángulos, de los dos triángulos que tenemos ahí, lo vertical sobre el horizontal, entonces, por ejemplo, del triángulo más grande quedaría de la siguiente manera. Quedaría 6 sería lo vertical y lo horizontal sería 8 más X. Entendido que todo esto es 8. 8 más X sería la base. Para el triángulo más oscurito, la altura sería 4 y la base sería 4 más X. Ahora mismo fue que lo hablamos. Y de ahí yo puedo despejar X.
Porque, por ejemplo, vamos a hacerlo por acá. Sería 6 por 4 más x. Si paso a multiplicar esto, y si paso a multiplicar esto, daría 4 por 8 más x. Esto daría 6 por 4, 24, más 6x, igual a 8 por 4, 32, más 4x. Si yo paso el 6x y el 4x para acá, y el 32 y el 24 para allá, pues me quedaría aquí 2x igual a 32 menos 24, creo que daría 8. Y x daría 8 sobre 4. O sea, 2 metros. Ahí tendría la x. A mí me parece que esto es mucho más sencillo, pero no es tan sencillo de verlo. O sea, cuando uno está haciendo un ejercicio, uno a veces no lo ve. Pero esto va a facilitar los cálculos, especialmente cuando plantee las ecuaciones de equilibrio. Recordemos que lo único que me están pidiendo es la fuerza en este elemento, ¿no? En este elemento. Y cuando yo hago el corte, no puedo hacer solo el corte por acá, tengo que hacer el corte completo. ¿Sí? No puedo hacer, voy a hacer el corte de este pedacito, no, tengo que hacer una sección completa. Que me atraviese desde una letra A hasta una A', toda esa sección, que me atraviese toda la estructura. Por ejemplo, yo ahora podía hacer un corte, no sé, por ejemplo así. Sí, esto también podría haber sido un corte, ¿no? O por ejemplo un corte pues, también podría haber sido así. Bueno, claro que aquí estaría quitando, aquí ya sería como un nodo realmente, como un nodo, pero también podría hacer el corte. Se puede hacer cortes como quiera. Bueno, ahora, resalto esta fuerza que es la que realmente necesitamos. La dejo ahí pintadita y vamos a mirar entonces cómo sería la siguiente operación. Si yo hago sumatoria de momentos en O, precisamente esa fuerza me queda libre para poder hacer momentos. Esa fuerza que está aquí, si yo la traslado por el principio de transmisibilidad, la traslado aquí a esta azulita que tengo en la parte de abajo, y hallo sus componentes, una componente en X y una componente en Y, y por transmisibilidad la traigo hasta este puntico de acá, o sea, la bajo de allá y la llevo hasta el punto C, y hallo sus componentes, realmente solo para hacer momentos en O, solo una de esas componentes hace momento, que es esta. La componente vertical es la única que hace momento, porque la componente horizontal va a pasar por el punto O. Cuando la proyecte por el principio de transmisibilidad, pasará por O. Entonces, digamos que ese punto estratégicamente me facilita mucho los cálculos. Entonces, vamos a analizar quién hace momento positivo y quién hace momento negativo en O. Entonces, ya sabemos que esta no hace momento. ¿Por qué? Porque en su línea de acción pasa por el punto O. Ya sabemos que esta tampoco hace momento, la componente horizontal de esa fuerza, porque su línea de acción pasa por allá. Esta tampoco hace momento, porque su línea de acción también pasa por O. Entonces, ¿quién queda? Solo las componentes en Y. Pero ¿quién de esas componentes en Y, de esta que también está en Y, de esta que también está en Y, y esta que también está en Y, hacen momentos positivos y negativos? Entonces, por ejemplo, esta me haría rotar para allá, en el sentido de las manecillas del reloj, o sea, negativo. Esta me haría rotar positivo, porque sería contrario a las manecillas del reloj. Y esta de acá hace momento negativo, porque iría para arriba, contrario a en el sentido de las manecillas del reloj. O sea, la única que hace momento positivo realmente es los 3 kilonewton. Entonces, 3 kilonewton por la distancia hasta O, que sería esta distancia. La de los 3 kilonewton sería 4 más X, pero X nos dio 4. Entonces sería 8. Ahora, EY. Vemos dónde queda EY. Borramos aquí un poquito. Este ya lo hicimos. EY es esta, que fue la reacción en Y. Entonces, esta por X, pero X es 4, entonces EY por 4. Y la componente, esta componente que dijimos que era la componente también hace momento negativo, ya lo habíamos dicho, y sería FCF seno de 45, sería esa componente, por la distancia desde C hasta O, que sería 4, estos primeros 4,
más estos otros 4, más x que son 4, en total 12 por 12. Eso me da entonces aproximadamente, si yo sustituyo este valor de y que lo tenía acá, lo traigo por acá, y despejo FCF, me da 0,589 kilonewton. Esa era la fuerza que me estaban pidiendo, pero no es lo único que me estaban pidiendo, ¿sí? Me dicen, identifique esa fuerza, o sea, la magnitud, identifique si la barra, si esta barra está a tensión o a compresión. Entonces aquí es donde les decía que tenemos que examinar si la fuerza que hemos hallado, que ya nos dio positiva, en este punto nos dio positiva, está dirigida hacia el diagrama de cuerpo libre o está en un tirón al diagrama de cuerpo libre. En este caso, como es un empujón, es una compresión. Entonces, en este caso es una compresión. Si hubiera sido un tirón, sería a tensión. Listo, con eso en mente, entonces digamos que doy por cerrado este tema de las estructuras. Es muy sencillo, realmente con las bases que tenemos se hace mucho más sencillo. Ya es una cuestión de saber plantear estratégicamente la sección y los nodos. Se puede encontrar ahí en la lista de, en los ejercicios que le mandé la vez pasada. El profe tiene muchos ejercicios, los libros también traen ejercicios resueltos. Mi invitación sería que abriera los libros y comenzar a hacer los ejercicios que ya están hechos en los libros. Y ya si le queda más tiempito, pues usted pueda hacer ejercicios propuestos de los que ya plantean como problemas. ¿Listo?